Saludos amigos, les habla José Gómez Cerda. Voy a tratar de explicar el primer libro que escribí en el año 1964. Se llama Libertad Sindical. Este libro surge de una discusión que tuve con el señor Ángel Miolán, quien era en esa época el secretario general del Partido Revolucionario Dominicano. Ángel Miolán había enviado en el año 1963, cuando el PRD era gobierno, una circular a todos los sindicatos azucareros y de empresas propiedad del Estado. No existía el Consejo Estatal del Azúcar, ni existía CORDE. Los ingenios azucareros eran administrados por el Banco Agrícola. Y esa circular que envió el señor Miolán explicaba que los sindicatos de la industria azucarera, que eran propiedad del Estado, y que las empresas comerciales que eran propiedad del Estado, todos esos sindicatos debían estar organizados en una central sindical del PRD. Esto tuvimos una discusión por este motivo y nosotros explicamos porque la mayoría de esos sindicatos azucareros estaban afiliados a la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, CAS, como se llamaba en esa época, y muchas de las empresas del Estado también estaban afiliados a la CAS, como era el caso de la tabacalera, Molinos Dominicanos, la Manicera y otros más. Le explicaba que la libertad sindical no puede aceptar que el Estado o los empleadores intervengan en la decisión de los trabajadores y sus organizaciones sindicales en materia de afiliación. La libertad sindical consiste en que un trabajador debe tener libertad para afiliarse al sindicato que él considere, siempre que esté dentro del oficio o la industria que él esté trabajando. La libertad sindical consiste también en que ese trabajador debe tener libertad para quedarse en el sindicato que él está afiliado, y también debe tener libertad para salirse o desafiliarse del sindicato cuando él considere. Cualquier medida que tomen los empleadores o que tome el gobierno que viole ese derecho que tienen los trabajadores para elegir su sindicato, para mantenerse o para desafiliarse, es una violación a la libertad sindical. Y así lo establece la Organización Internacional del Trabajo. A pesar de la discusión que tuvimos y la postura del señor Miolán, los sindicatos quedaron afiliados a la CAS y no pertenecieron a ninguna central sindical dirigida por un partido político. El mismo derecho que tiene un trabajador para afiliarse, mantenerse o desafiliarse de una organización sindical es el derecho que tienen los sindicatos para afiliarse a federaciones y las federaciones a confederaciones. Este es el tema de ese libro, Libertad Sindical. Yo no había publicado ningún libro, escribía periódicamente en algunos periódicos que existían en el país, pero me llegó esa idea de por qué esos criterios que yo había discutido sobre la libertad sindical no lo escribía. Y me dediqué a escribir. Lo hicimos en la imprenta LH Cruz de Santiago,
donde existía un sindicato afiliado a la CAR y por lo tanto tenía buenas relaciones con esa imprenta. Emilio Máspero, que es un sindicalista, fue un sindicalista argentino que vivió muchos años en Venezuela, que visitó muchas veces la República Dominicana, me enseñó, cuando yo estaba en el exilio en Venezuela, estudiando bajo su dirección, que un sindicalista, las ideas que tiene, las ideas buenas que tiene, debe escribirla, y que todo lo que escribe debe publicarlo. Y desde mi primer libro, La Libertad Sindical, he llevado ese mensaje que me enseñó Emilio Máspero para escribir. Siempre el primer libro es muy difícil porque a mí siempre me han conocido como sindicalista, pero cuando aparecí en algunos sitios diciendo que había escrito un libro, pues para muchos sindicalistas, compañeros míos, y para patronos y para gente del gobierno, le extrañó que un sindicalista escribiera un libro. Nunca se había dado eso en la República Dominicana. Se hacen declaraciones, se hacen notas de prensa, pero libros ya es muy más difícil. Ese esfuerzo hice en aquella época 3.000 libros, en 6 meses se vendieron todos, se agotó, el 80% lo compraron directivos sindicalistas, y otros amigos y relacionados compraron el resto de los libros. Escribir un libro es difícil cuando uno está en la acción diaria. Quizá para personas que son profesores universitarios, gente que son en la vida literaria, en la vida intelectual, escribir un libro quizá no es tan difícil. Pero para un sindicalista que está diariamente en actividades, en acciones, en asamblea, en reuniones, en discusiones, y aquella época, estamos hablando del año 64, cuando estaba el triunvirato, aquella época era más difícil que ahora, no había los medios que tenemos en la actualidad. Ese primer libro, Libertad Sindical, pues me inspiró para después escribir otros libros. Hay muchos sindicalistas como yo que tienen experiencia y que debieran escribir algo para que las generaciones sepan, nuevas generaciones sepan cómo ha sido el desarrollo de los movimientos sociales y en especial el sindicalismo. La libertad sindical es uno de los temas que en aquella época y ahora se discute más. Actualmente la libertad sindical está muy limitada en toda América Latina y en especial aquí en la República Dominicana. Aquí la libertad sindical está muy condicionada a las decisiones que tomen los empleadores o patronos o que tome el gobierno. Muchas veces el Ministerio de Trabajo, que es quien debe proteger a los trabajadores que se organizan, se convierten en delatores frente a los patronos de quienes están organizando los sindicatos. Y los patronos consideran que el mejor sindicato es el que no existe. Hay libertad sindical en la República Dominicana, está muy limitado. Hay muchos motivos de violaciones que hacen los patronos cuando conocen que un grupo de trabajadores quiere hacer un sindicato. En el campo es muy difícil organizarse, en la zona franca es muy difícil organizarse y en el sector informal también. Quiere decir, nosotros estamos ahora igual que en el año 1964, en la cual la mayoría de la gente que tiene poder de empleo lo limita a sus intereses y prohíbe directa o indirectamente la libertad sindical. Este primer libro me llegó a mí de sorpresa, porque yo no tenía ideas de cómo escribir un libro y mucho menos cómo publicarlo, y a partir de eso pues he tenido la gracia de Dios de permitirme escribir
otros libros más. Pero este libro, Libertad Sindical, para mí tiene un recuerdo imperecedero porque fue el primer libro que escribí en 1964. Invito a mis amigos para que escriban. Normalmente aquí en la República Dominicana escriben las personas que leen, porque no hay escuela que formen a escritores, pero la lectura es el medio más idóneo para uno aprender a escribir. Hay normas, hay reglas en cada uno de los libros que hay que respetar, y me alegra informarle a ustedes sobre este primer libro, La Libertad Sindical, que escribí en 1964. En otra ocasión trataré algunos temas más, pero especialmente sobre la escritura y la lectura